correspondiente para determinar el quórum respectivo. Señor congresista Hitler Saavedra Casternoque. Presente. Bienvenido, señor congresista. Señor congresista José Alberto Arriola Tueros. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, señor congresista. Muchas gracias. Señor congresista César Manuel Revilla Villanueva. Señor congresista César Manuel Revilla Villanueva. Señor congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros. Señor congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros. Señor congresista Juan Carlos Moricelis. Señor presidente, le informo que el señor congresista Juan Carlos Moricelis se encuentra en la sala Teams en este momento. También le informo que la señora congresista Margot Palacios Guamán hizo ingreso a la sala Teams y nos ha informado que tiene problemas de comunicación, pero nos hace constar su presencia. Señor, le informo también que el señor congresista Edgar Raimundo P. Mercado ha presentado su licencia respectiva. Señor presidente, cumplo con informar que tiene el quórum de ley en este momento. Muchas gracias, señor secretario técnico. Siendo las 15:07 del día de hoy, viernes 10 de marzo del 2023, a través de la plataforma de sesión de Microsoft Teams del Congreso de la República, en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la 29ª sesión ordinaria de esta comisión investigadora. Punto 1. Aprobación de actas. Se ha pasado al correo electrónico de los señores congresistas el acta de la primera sesión conjunta realizada entre los miembros de la comisión investigadora de las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en la gestión de las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios y medicamentos, contratación de personal realizado por el Seguro Social de Salud, Salud Minsa, gobiernos locales, regionales, durante el periodo de emergencia sanitaria nacional por motivo de COVID-19 desde marzo del 2020 hasta la actualidad, y los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastre COVID-19, sesión realizada el viernes 17 de febrero del 2023. Si alguno de los señores congresistas quisieran hacer alguna observación, podrán hacerlo. Caso contrario, se tendrá por aprobada la mencionada acta. Se tiene por aprobada el acta de la primera sesión conjunta de fecha 17 de febrero del 2023. Segundo punto, estación despacho. Colegas congresistas, el equipo técnico de la comisión ha enviado a sus correos electrónicos los documentos emitidos y recibidos por la comisión. Si desean contar con las copias físicas, pueden solicitarlos, los que serán expedidos de forma inmediata. Punto 3. Estación informes. Los señores congresistas que tengan algún informe que efectuar en la presente sesión, se les concede el uso de la palabra. No existiendo informes, pasamos al punto 4, estación de pedidos. Los señores congresistas que tengan algún pedido, se les ofrece el uso de la palabra en estos momentos. No habiendo pedidos, pasamos a la estación orden del día. Primer punto de agenda. Se va a proceder a suspender la sesión por breves momentos para que ingrese a la sala de sesiones y pueda conectar a la plataforma virtual la señora expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia. Señor presidente, le informo que la señora expresidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez Valdivia, se encuentra presente en la sala Teams. Muchas gracias, señor secretario técnico. Damos la bienvenida a la expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia. Se le agradece su asistencia a esta presente sesión. Señor secretario técnico, le pido de lectura a los temas que expondrá nuestra invitada para el día de hoy. Señor presidente, con su permiso, vamos a dar lectura a los temas por los cuales la comisión invitó a la señora Violeta Bermúdez Valdivia en su calidad de expresidenta del Consejo de Ministros. Punto número 1. Sobre los motivos técnicos y las razones por las cuales se expidió el decreto de urgencia número 036-2021, publicado el 1 de abril del año 21, por el cual se facultó al proyecto especial legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones
la adquisición e implementación de plantas generadoras de oxígeno medicinal, dispositivos individuales y múltiples, instalación de redes medicinales, mantenimiento preventivo y correctivo de plantas generadoras de oxígeno medicinal, entre otros dispositivos médicos. Punto número 2. Explique usted las razones por las que se le encomendó al proyecto especial legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos la determinación y elaboración de las especificaciones técnicas y o términos de referencia para las contrataciones encomendadas, que incluye además la garantía, condiciones para el mantenimiento preventivo y correctivo. Si el proyecto legado tiene como finalidad y objeto social temas muy diferentes al de la adquisición de productos médicos. Al respecto, se analizó la experiencia y la especialidad necesaria que requería para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de urgencia número 036-2021. Punto número 3. En el artículo segundo, el numeral 2,12 del decreto de urgencia 036-2021, de fecha 1 de abril del año 21, se autoriza al MINSA a disponer de los recursos no ejecutados en el artículo 14 del decreto de urgencia número 012-2021. Recursos destinados a favor de la Universidad Nacional de Ingeniería hasta por 47.850.000 y 5.280 soles para el financiamiento de las acciones que se efectúen en el marco del convenio 85-2020/MINSA. ¿Podría informar a cuánto ascendió la transferencia realizada por el MINSA a favor del legado? Punto 4. ¿Podría informar cuánto dinero en total se transfirió al proyecto especial legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para cumplir con lo estipulado en el decreto de urgencia número 036-2021 de fecha 1 de abril del año 21? Punto número 5. Que el artículo 14, numeral 14,1 del decreto de urgencias número 012-2021 de fecha 3 de febrero del 21 autorizó al MINSA a suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades públicas, con la finalidad de contar con asesoría técnica, dotación de servicios y otros. ¿Podría informar esta comisión, bajo el amparo de esta norma, cuántos convenios se firmaron con universidades públicas y cuáles fueron sus resultados? Punto número 6, punto final. Que el artículo 14, numeral 14,2 del decreto de urgencia número 012-2021, transfiere a la Universidad Nacional de Ingeniería para financiar las acciones que se efectúen en el marco del convenio 085-2020/MINSA hasta por el importe de 47.855.285 soles. ¿Podría explicar por qué motivo se hizo la mencionada transferencia si el convenio con la UNI para febrero del año 21 estuvo seriamente cuestionado por el incumplimiento por parte de la mencionada universidad y problemas con la idoneidad del personal contratado para la ejecución del convenio por parte de la UNI? Es cierto que al mes de entregar esta transferencia se resuelve el convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Podría explicar las razones de esta resolución? Buenas tardes. Tiene la palabra señora Violeta Bermúdez Valdivia para dar respuesta a las interrogantes formuladas por la comisión. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores congresistas. Por favor, ¿me confirman el audio? Sí, se escucha muy claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a esta comisión. He tenido la oportunidad de recibir con días de anticipación las preguntas que han sido leídas y sobre la primera interrogante en relación a los motivos técnicos y a las razones por las que se expidió el decreto de urgencia 036-2021, que fue publicado el 1 de abril del mismo año, debo decirles que este fue expedido precisamente para establecer medidas de carácter extraordinario en materia económica y financiera, como en efecto se ha señalado, cuyo objetivo era fortalecer los servicios del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales mediante la adquisición e instalación de plantas generadoras de oxígeno y otros bienes que en aquel momento, recordemos, estábamos pasando la primera ola de la pandemia y empezando
empezando la segunda ola de la pandemia, eran necesarios para poder atender la pandemia o a las personas que sufrían precisamente la enfermedad producida por el virus de la COVID-19. Lo que buscábamos era reducir la morbilidad y mortalidad a causa de esta pandemia. Tanto el debate como la aprobación de este decreto de urgencia se suscitó a pedido del Ministerio de Salud, que es la entidad rectora en esta materia, y quiero asegurarles que contó con todos los informes técnicos sustentatorios de las direcciones responsables del MINSA, así como con todos los visados necesarios del Ministerio de Economía y Finanzas. En relación a la segunda pregunta que nos hacen respecto de por qué, cuáles son las razones por las que se encomendó al proyecto especial legado la determinación y elaboración de las especificaciones técnicas y los términos de referencia para las contrataciones encomendadas. Quiero recordar también que durante el primer año de la pandemia, con anterioridad al periodo de gobierno del presidente Sagasti, del cual tuve la oportunidad de participar como presidenta del Consejo de Ministros, el proyecto especial legado ya había recibido encargos de carácter similar de parte del sector salud y había acumulado experiencia, por ejemplo, en la implementación de cientos de camas hospitalarias y de cuidados críticos que se habían desplegado en diversos hospitales de nuestro país. Asimismo, este proyecto especial legado había tenido a su cargo la instalación de diversos hospitales de carácter temporal en varios departamentos de nuestro país, y las camas que fueron entregadas habían sido equipadas con el suministro de oxígeno medicinal requerido. En otras palabras, este proyecto especial contaba con experiencia previa en la materia. Un segundo elemento que se tuvo en cuenta es que el proyecto especial legado también tenía experiencia y tenía las habilidades técnicas para efectuar compras de carácter internacional. Recordemos que en ese momento el oxígeno era un bien escaso no solamente en nuestro país, sino en diversos países de América Latina. En consecuencia, tenía la experiencia previa en el trabajo con salud, tenía las habilidades para poder contratar o hacer contratos de carácter internacional si fuera necesario para adquirir los equipos de oxígeno requeridos, en este caso las plantas de oxígeno. Y un tercer elemento que queremos destacar es que este proyecto especial había sido muy exitoso en todo el componente de compras e implementación, cumpliendo todos los estándares de contrataciones que existen en el Estado peruano. Recordemos que el proyecto especial legado llevó con éxito los Juegos Panamericanos con reconocimiento nacional e internacional. Estos fueron los elementos que fueron sustentados debidamente en el decreto de urgencia que estamos analizando, el 036-2021, que fueron planteados desde el Ministerio de Salud y que posteriormente en el debate del Consejo de Ministros fueron aprobados. Respecto de la tercera pregunta, en la comunicación que nos han enviado nos preguntan que en el artículo 2, el numeral 212 del decreto de urgencia 036-2021, se autoriza al MINSA a disponer de los recursos no ejecutados en el artículo 14 del decreto de urgencia 012-2021, recursos que estaban destinados originalmente a la Universidad Nacional de Ingeniería para el financiamiento de las acciones que se efectúan en el marco del convenio 85-2020 MINSA. Me preguntan a cuánto ascendió la transferencia realizada por el MINSA a favor del legado. Yo quisiera aquí señalar que en el marco del decreto de urgencia 036-2021, al MINSA se le autorizó a transferir al proyecto especial legado hasta 67.993.285 soles.
Respecto de los recursos no ejecutados señalados en la interrogante que me formulan, que originalmente estaban destinados a favor de la Universidad Nacional de Ingeniería, no tengo exactamente la cifra la cifra precisa, y en este caso sugiero consultar con las autoridades del MINSA que estuvieron a cargo de documentar las respectivas transferencias. Esto es una función netamente sectorial, por lo cual yo no cuento con esa información tan precisa. Lo que sí puedo asegurar es que a través del decreto de urgencia 036 se autorizó transferir el monto que he señalado para efectos del cumplimiento de los objetivos de esta norma. En cuanto a la siguiente pregunta, me consultan cuánto dinero se transfirió en total al proyecto especial legado para cumplir con lo estipulado por el 036-2021. Aquí también quiero afirmar que durante la gestión del gobierno de transición aprobamos una transferencia de hasta 67.993.285 soles en el marco del decreto de urgencia 036-2021, que fue publicado el 1 de abril del mismo año y que inmediatamente fue comunicado al Congreso de la República conforme lo manda la Constitución. Me hacen una quinta pregunta respecto del artículo 14, numeral 14.1 del decreto de urgencia 012-2021 de fecha 3 de febrero 2021, que autorizó al Ministerio de Salud a suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades públicas con la finalidad de contar con asesoría técnica, dotación de servicios y otros. Me consultan cuántos convenios se firmaron. Como presidenta del Consejo de Ministros, solo tuve conocimiento del convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, que también fue de dominio público, y quiero dejar constancia que este convenio fue suscrito con anterioridad al gobierno de transición. Recordemos que nosotros asumimos funciones después de la segunda quincena del mes de noviembre del 2020. Finalmente, me preguntan respecto del artículo 14, numeral 14.2 del decreto de urgencia 012-2021, que señala su pregunta, transfiere a la Universidad Nacional de Ingeniería para financiar las acciones que se efectúen en el marco del convenio número 85-2020 MINSA, hasta por el importe de 47.855.285 soles. La pregunta es si podría explicar por qué motivo se hizo la mencionada transferencia si el convenio con la UNI para entonces estuvo seriamente cuestionado por el incumplimiento por parte de la mencionada universidad y por problemas con la idoneidad del personal contratado para la ejecución del convenio por parte de la UNI. Me preguntan también si es cierto que al mes de entregada la transferencia se resuelve el convenio y si podría explicar las razones de esta resolución. Aquí me gustaría precisar es que lo que autoriza el decreto de urgencia 012-2021, numeral 14.2, es que el MINSA pueda realizar transferencias financieras hasta por el monto mencionado, es decir, los 47.855.285 soles. Sin embargo, esto se trata de una suerte de previsión presupuestal. La finalidad es que el Ministerio contara con esa disponibilidad presupuestal para que pueda cumplir con los compromisos del convenio con la UNI, en caso, evidentemente, que la UNI hubiera cumplido con los compromisos asumidos. Lamentablemente, como es de conocimiento público, la UNI no pudo cumplir con la entrega de todas las plantas de oxígeno que originalmente se había comprometido a entregar, que eran alrededor de 47, y solo entregó 18 plantas de oxígeno.
Esta precisamente fue la razón por la que el MINSA decidió resolver el convenio que tenían con esta universidad y a la vez tomar medidas alternativas para poder satisfacer la brecha de oxígeno que entonces era bastante dramática en nuestro país. Ustedes sí han tenido seguramente la oportunidad de revisar la exposición de motivos del decreto de urgencia. A aquella fecha, estamos hablando entre enero y marzo del 2021, se estimaba que había un déficit de oxígeno de entre 160 y 220 toneladas por día de déficit de oxígeno medicinal, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que se produce esta situación. Respecto de las otras preguntas en relación a los detalles del convenio u otros detalles complementarios de la resolución, en realidad como eso se trata de una competencia sectorial, pienso y considero que el Ministerio de Salud tal vez les puede dar un poco más de detalle, pero públicamente se informó, bueno, se informó al interior del gobierno, pero también públicamente se informó de este incumplimiento de la Universidad Nacional de Ingeniería y de las medidas que el gobierno iba a adoptar para cerrar esta brecha de oxígeno que era fundamental para salvar vidas. Eso es todo lo que podría informar, señor presidente, y quedo a su disposición para cualquier consulta o pregunta adicional. Bueno, hacemos constar que está en sesión también, presente en la sesión el congresista Revilla y la congresista Palacios. Agradecemos la respuesta a la señora ministra. Se ofrece, ex ministra. Se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que desean formular otras preguntas. No habiendo preguntas de los señores congresistas, agradecemos la presencia de la señora Violeta Bermúdez Valdivia por la información proporcionada a la comisión investigadora. Se le informa que la comisión podrá requerir información adicional sobre el caso e incluso citarla nuevamente si fuera necesario. Lo invitamos a retirarse de la sala de sesiones en el momento que estime pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes con todos y todas ustedes. Segundo punto de agenda. Se va a proceder a suspender la sesión por breves momentos para que ingrese a la sala de sesiones o se pueda conectar a la plataforma virtual el señor Óscar Raúl Ugarte Ubillús, ex ministro de Salud. Se hace mención que el congresista Burgos está presente en la sala de sesiones. Señor presidente, corresponde informar que el señor Óscar Raúl Ugarte Ubillús, ex ministro de Salud, se encuentra presente en este momento en la sala Bolognesi. Muchas gracias, señor secretario técnico. Damos la bienvenida al señor ex ministro de Salud, Óscar Raúl Ugarte Ubillús. Se le agradece su asistencia a la presente sesión. Señor secretario técnico de la comisión, le pido de lectura a los temas que expondrá nuestro invitado para el día de hoy. Señor presidente, con su permiso, señores congresistas, vamos a proceder a dar lectura, por las cuales la comisión citó al señor Óscar Raúl Ugarte Ubillús, exministro de Salud, para que pueda informar a la comisión. Primer punto, sobre los motivos técnicos y las razones por las cuales se expidió el decreto de urgencia número 036-2021, publicado el 1 de abril del año 2021, por el cual se facultó al proyecto especial legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la adquisición e implementación de plantas generadoras de oxígeno medicinal, dispositivos individuales y múltiples, instalaciones de redes de gases medicinales, mantenimiento preventivo y correctivo de plantas generadoras de oxígeno medicinal, entre otros dispositivos médicos. Punto número 2. ¿Por qué motivo se le encomendó al proyecto especial legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos
la determinación y elaboración de las especificaciones técnicas y o términos de referencia para las contrataciones encomendadas, que incluye además la garantía, condiciones para el mantenimiento preventivo y correctivo, si el proyecto legado tiene como finalidad y objeto social temas muy diferentes al de la adquisición de productos médicos. Se analizó la experiencia y la especialidad necesaria que se requería para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto de urgencia número 036-2021. Punto número 3. En el artículo segundo del numeral 2,12 del decreto de urgencia número 036-2021, de fecha 1 de abril del año 2021, se autoriza al MINSA a disponer de los recursos no ejecutados en el artículo 14 del decreto de urgencia número 012-2021. Podría informar a cuánto ascendió la transferencia realizada por el MINSA a favor del proyecto legado. Punto número 4. Podría informar cuánto dinero en total se transfirió al proyecto especial legado Juegos Panamericanos y Panamericanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para cumplir con lo estipulado en el decreto de urgencia número 36-2021 de fecha 1 de abril del año 21. Punto número 5. Que el artículo 14, numeral 14,1 del decreto de urgencia número 012-2021 de fecha 3 de febrero del año 2021 autorizó al Ministerio de Salud a suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades públicas con la finalidad de contar con asesoría técnica, dotación de servicios y otros. Podría informar esta comisión, bajo el amparo de esta norma, cuántos convenios se firmaron con universidades públicas y cuáles fueron sus resultados. Finalmente, punto número 6, que el artículo 14, numeral 14,2 del decreto de urgencia 012-2021 transfiere a la Universidad Nacional de Ingeniería para financiar las acciones que se efectúen en el marco del convenio número 85-2020 de la MINSA hasta por el importe de 47.855.285 soles. ¿Podría explicar por qué motivo se hizo la mencionada transferencia si el convenio con la UNI para febrero del año 2021 estuvo seriamente cuestionada por el incumplimiento por parte de la mencionada universidad y problemas con la idoneidad del personal contratado para la ejecución del convenio por parte de la UNI? ¿Es cierto que al mes de entregar esta transferencia se resuelve el convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería? ¿Podría explicar las razones que motivaron esta decisión? ¿Podría usted informar a esta comisión cuánto dinero en total se transfirió a la Universidad Nacional de Ingeniería por concepto de la ejecución del presente convenio? Finalmente, durante su gestión, ¿qué gestiones legales se iniciaron para determinar las responsabilidades respectivas? Señor exministro de Salud, Óscar Raúl Ugarte Ubillús, tiene el uso de la palabra para dar respuesta a las interrogantes formuladas por la comisión. Muchas gracias. Buenas tardes, señor congresista. Buenas tardes, señores y señoras congresistas integrantes de la comisión. Con mucho gusto responderé y trataré de aclarar las interrogantes planteadas. Con relación a la primera pregunta sobre los motivos técnicos para el decreto de urgencia 036, que se aprobó en abril del año 2021, como ha señalado la señora ex premier, la doctora Violeta Bermúdez, la situación que en ese momento se vivía en el país era en el punto más crítico de la segunda ola, que terminó siendo más dura que la primera ola. Se recordará que cuando estaba iniciándose la primera ola, la segunda ola en enero del año 2021, en ese momento yo todavía no era ministro, pero era de conocimiento público, porque así lo informó el Ministerio de Salud, el déficit de oxígeno era de aproximadamente 100 toneladas diarias de oxígeno en enero. En abril, ese déficit se había incrementado, porque la demanda creció. Y como lo ha señalado la señora ex premier, la doctora Violeta Bermúdez, en esos momentos el déficit era entre 160 a 200 toneladas diarias, es decir,
había crecido muchísimo la demanda y por lo tanto era urgente tomar medidas que contrarresten ello. Se tomaron varias medidas. Voy a abundar en ellas, aparte de las que están contenidas en el decreto de urgencia 036. La primera de ellas fue la compra de oxígeno, es decir, la importación de oxígeno. Esta importación se produjo por un total de 1.000 toneladas de oxígeno que fueron llegando en los meses siguientes, semanas y meses siguientes, y que permitió rápidamente aminorar el déficit señalado. También se consiguió, eso fue una donación de empresas, la Sauder, por ejemplo, donó para todo ese periodo aproximadamente 2.000 toneladas de oxígeno. Y la Sociedad de Minería donó también otras 1.000 toneladas que fueron llegando progresivamente. Entonces, tanto con la importación decidida por el gobierno, como por estos ingresos que eran donaciones de empresas, se redujo bastante, pero la previsión era que aún así había un déficit. Es por eso que se decidió, con el decreto de urgencia 036, subsanar un problema que se había presentado con la Universidad Nacional de Ingeniería. Esto, si bien obedece a otra pregunta, quiero conectarla porque en abril se decidió esas compras a través del programa Legado. La Universidad Nacional de Ingeniería, por un convenio anterior, todavía no fue con el gobierno de transición, sino el gobierno previo, se comprometió a construir y entregar 47 plantas de oxígeno. No cumplieron poco menos de 20, y es por esa razón que ya en marzo se decidió suspender, cortar ese contrato y entrar a un proceso de conciliación con la Universidad Nacional de Ingeniería, pero había que subsanar esa falla, esa no entrega de plantas. Entonces se decidió, para encontrar una vía más rápida, recurrir al programa Legado, que como ya se ha establecido y los propios decretos de urgencia lo señalan, tenía mecanismos rápidos para ejecutar compras y experiencia en el manejo de adquisiciones a nivel internacional, con lo cual podía en las semanas y meses siguientes cubrirse ese déficit en lo que a plantas de oxígeno se refería. Esto es lo que explica la necesidad de un decreto de urgencia que contribuya a reducir rápidamente este déficit de oxígeno tan severo que hubo. Eso con relación a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, ¿cuáles son las razones para encargar al proyecto especial Legado? Debo decir que en la exposición de motivos, tanto del decreto de urgencia 012, que es de inicios de febrero del año 2021, como en la exposición de motivos del decreto de urgencia 036, que es el que estamos analizando en estos momentos, se dicen por qué razones se le encarga Legado. Y las precisiones que ahí se señalan son que estaba autorizado como programa especial a mecanismos de compra que hacían mucho más rápido las adquisiciones en el exterior, y esto era el mecanismo más rápido para conseguir las plantas de oxígeno que faltaban. En ese decreto de urgencia se señala además que por la experiencia en su función durante los Panamericanos en el año 2019, tenía relaciones, conexiones internacionales para los efectos de compra en el exterior, y que por eso facilitaba también un proceso más eficiente
que si se hiciese con los organismos normales, digamos, de la administración pública. Dicho sea paso, el proyecto Legados es un organismo de la administración pública, porque es un proyecto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ese fin, y está bajo ese marco jurídico. Eso en cuanto a la segunda pregunta. Respecto a la tercera, entiendo que es específicamente sobre los montos. Permítame. Sí. Para ese financiamiento, como se ha mencionado, el encargo alegado es parte de un proceso de adquisición de plantas que se inició en el año anterior, en octubre del 2020, cuando estaba todavía el presidente Vizcarra, y se encarga a la Universidad Nacional de Ingeniería en función de la experiencia que se supone por la naturaleza de su campo pedagógico podían tener respecto a la fabricación de plantas. Es en virtud de ello que se decide transferir recursos para el financiamiento de 47 plantas. Lo que sucedió después, ya me adelanté al referir a la primera pregunta, es que la universidad no cumplió. Y en el mes de enero, que era el plazo, recordemos que el convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad de Ingeniería se suscribió en octubre del 2020. En enero del 2021 ya se cumplía el plazo de entrega, pero no hubo tal entrega, hubo incumplimiento. La explicación de la universidad fueron razones técnicas y retrasos en procesos de los cuales ellos tenían que depender, porque ellos tenían que contratar a una empresa que les ayudaba a la producción de las plantas, y que eso había explicado el retraso. Se les dio un plazo adicional en función de ello. Y ese plazo adicional fue hasta marzo, pero hasta marzo tampoco cumplieron y solo entregaron parcialmente. Efectivamente, 18 plantas que hasta ese momento habían sido instaladas o estaban en proceso de instalación, y estaban faltando, por lo tanto, cerca de 30 plantas. Es frente a esa situación y viendo que en realidad no había capacidad por parte de la Universidad de Ingeniería para poder cumplir, es que se decide cortar el convenio y entrar a un proceso de conciliación, porque se había hecho un adelanto de dinero de más del 50%, las 18 plantas entregadas no cubrían ese dinero, por lo tanto había ahí un saldo, pero determinar eso requería un proceso técnico que se acordó, fue la propuesta del Ministerio de Salud, hacerlo a través de un proceso de conciliación. Al inicio, la universidad no estaba de acuerdo con el proceso, pero finalmente terminaron allanándose y se entró a ese proceso de conciliación. Entonces, ya sobre ese acuerdo es que, y sabiendo que no iban a poder cumplir con el resto de plantas, es que se decide la transferencia. Es así que el decreto de urgencia autoriza a transferir hasta 67 millones. Sin embargo, deja pendiente la precisión de cuánto realmente debe ejecutarse en la compra de plantas, porque el programa Legados estaba autorizado para hacer otras acciones en función de la pandemia también, en otros decretos que seguramente la Comisión conoce bien. Estaba administrando, por ejemplo, hospitales transitorios,
por lo tanto, provisión de camas, en fin, gestionando servicios que en diferentes partes del país se habían instalado para enfrentar la pandemia. La cantidad exacta, y esto es parte de la información que yo lamentablemente no tengo en el momento, era lo que se deducía del proceso de conciliación. Entonces, se autorizó de un lado al programa Legados a hacer las compras por las plantas que faltaban, pero ¿cuánto iba a costar eso del presupuesto que se había transferido o que estaba reservado para transferir a la UNI? Dependía del proceso de conciliación. Y es así como se autoriza, ellos hacen compras, pero ese proceso, si bien se inició rápidamente y varias de las plantas llegaron, recordemos que eso se suscribió a principios de abril, empezaron a llegar a partir de mayo, junio, julio, y eso contribuyó a prácticamente eliminar el déficit de oxígeno. Y a partir de junio se tenía ya un superávit de oxígeno. Sin embargo, como después se ha podido comprobar, en cualquier momento podía haber una siguiente ola, o sea, era necesario tener esas compras que se había decidido adquirir. Y varias de las plantas han llegado ya con el siguiente gobierno, o sea, a partir del mes de agosto. Incluso una de las plantas grandes se instaló en Pacasmayo, porque así estaba previsto, y fue inaugurada por el presidente Castillo, que ya estaba en funciones. Y lo que quiero señalar es que ha habido un proceso de compra que ha ido más allá del periodo de gobierno del presidente Sagasti, y también ese proceso de conciliación y cantidades, y por lo tanto lo realmente transferido ha ido más allá de las fechas en que, por lo menos en mi caso, he estado a nivel de la función de ministro. Sin embargo, esos datos constan en el ministerio y las autoridades pueden consignar perfectamente. Eso va de la mano con la cuarta pregunta, que también está referida a cuánto es el dinero realmente transferido. Como digo, lo que tenemos a la mano son los datos autorizados, pero los datos realmente ejecutados en este momento yo no podría consignar, porque, como digo, parte de eso ya se ejecutó con las siguientes autoridades, y no tenemos la confirmación. Estaría pendiente, discúlpeme. La cuarta pregunta se refería a cuánto dinero. La quinta pregunta dice que el artículo 14 del decreto de urgencia 012-2021 de febrero del 2021 autorizó al Ministerio de Salud a suscribir convenios de cooperación interinstitucional con universidades. Y la pregunta es, ¿cuántos convenios se firmaron con universidades y cuáles fueron sus resultados? La información que tenemos es que el único convenio fue con la Universidad de Ingeniería. Y los resultados son los que acabo de resumir. Que yo sepa, no ha habido convenios con ninguna otra universidad para estos efectos. Y la última pregunta está referida, dice, ¿podría explicar por qué motivo se hizo la mencionada transferencia si el convenio con la UNI para febrero del 2021 estuvo seriamente cuestionado por el incumplimiento por parte de la mencionada universidad? Esa transferencia a través del decreto de urgencia 012, como consta ahí la fecha, es el 2 de febrero del 2021. Yo entré como ministro el 13 de febrero.
no he conocido exactamente el proceso, pero sí lo he conocido con posterioridad y me parecía adecuado que en ese momento se transfiera, porque si bien se había producido un retraso, como ya mencioné también, habían 18 plantas que ya en ese momento estaban siendo entregadas y por lo tanto sí se justificaba hacer las cancelaciones correspondientes y sin embargo, como había un faltante, el proceso de conciliación era necesario y eso fue lo que se acordó después y como también ya he referido, fue aceptado por la Universidad Nacional de Ingeniería y con eso culminó el proceso. Ese es el conjunto de respuestas, señor congresista, que tengo a bien presentar ante la comisión y estoy a disposición de cualquier pregunta adicional. Sí, una pregunta sobre el proceso de conciliación que se inició con la UNI. ¿Podría señalar si se llegó a un acuerdo conciliatorio? Otra pregunta es si podría precisar los términos de la conciliación. Sí, no tengo, digamos, los datos exactos, pero sobre la base de las plantas ya entregadas, pero sabiendo que había un faltante de cerca de 30 plantas, lo que se acordó es cuál es el compromiso real, aparte de las 18 que hasta ese momento, cuando se inicia el proceso de conciliación, ya habían sido entregadas, podían ser entregadas. Y esas, no recuerdo exactamente, pero me parece que eran 5 o 6 más. Y ahí se cerraba el proceso de conciliación. Por lo tanto, todo lo que vino después en la conciliación, yo no tengo esos documentos y eso sin duda obran en los registros del Ministerio de Salud, es cuántas plantas quedaron sin ser confeccionadas y la responsabilidad, porque eso sí, el proceso de conciliación exigía, es que las plantas construidas y las que en esa etapa de la conciliación eran entregadas, tendrían que ser puestas en funcionamiento y entregadas funcionando en las regiones correspondientes. Entonces no era simplemente que entreguen plantas, sino que la conciliación garantizaba que había el compromiso por parte de la UNI de que esas plantas estarían funcionando cuando eran totalmente entregadas. Y eso sí, hasta donde conozco, se cumplió. Sí, la segunda pregunta es, ¿por qué compraron plantas criogénicas que es oxígeno líquido al 99%? Como se sabe, ya se había rebajado la concentración de oxígeno al 93%, ¿no? Que es gaseoso y que son más baratos. Esa es la segunda Perdón, pregunta. no escuché bien. ¿Por qué compraron plantas criogénicas que es oxígeno líquido 99%? Como se sabe, ya se había rebajado la concentración de oxígeno al 93%, que es gaseoso, que son más baratos. Bueno, el criterio que se adoptó es poder disponer del máximo posible de oxígeno, no solo para ese momento, sino incluso pensando en que después, aunque la demanda bajase, quedaba una capacidad de producción para cualquier emergencia, como efectivamente apareció en las siguientes olas, aunque en menor medida. La norma que establece que se puede usar oxígeno del 93%, no quiere decir que la producción tenga que ser del 93%. La capacidad de producción de las plantas es hasta 99%, pero se utiliza ese margen, es aceptable desde 93%. Entonces, no tenía por qué decidirse que sean plantas que produzcan solo de 93 o 94%. Digamos, ese ha sido el criterio técnico que se utilizó. Pero la diferencia de precios con las plantas anteriores o con otras plantas que han estado funcionando no está en eso.
está en la capacidad y en la tecnología más moderna, que es lo que se ha adquirido. Por ejemplo, hay plantas que producen el oxígeno, pero que no tienen capacidad de llenado de cilindros. Si no producen el oxígeno y este tiene que ser conectado a tuberías que van a los puntos de uso o a reservorios grandes, pero la capacidad de almacenar en cilindros, que es lo que permite un mejor uso para abastecer a centros de salud, a centros poblados distantes, es el de los cilindros. Entonces, hay plantas que tienen esa capacidad y plantas que no. Recordemos que en el país se ha logrado adquirir 460 plantas de oxígeno. Esa es la capacidad de producción que hoy tiene el sistema de salud, no solo el ministerio. Ahí están los gobiernos regionales, están municipalidades y también sector privado. Pero cuando se inició la pandemia, solo habían 8 plantas productoras de oxígeno en el sistema de salud. El tener 460 plantas es una capacidad importante y las normas que se aprobaron en su momento indican la necesidad del mantenimiento a futuro, ¿no? Es otro tema. Pero con relación digamos, los precios han sido los más diversos, porque muchos o algunos de esas 460 han sido, por ejemplo, donaciones. La primera de las plantas, se recordará, adquirió la iglesia para Iquitos, que era el momento más crítico. Pero esa planta que se adquirió era una planta que provenía de una minera que estaba en desuso, que la habilitaron y que empezó a funcionar. Pero esa capacidad de producción es mucho menor de otras plantas que también fueron donadas o las que compraron el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales posteriormente, e incluso algunas que fueron donadas posteriormente, ¿no? Entonces, eso es lo que explica una heterogeneidad de plantas. Pero lo que había que comprar en ese momento era lo que pudiese tener mejores capacidades y sobre todo mayor sostenibilidad como un bien que valía la pena mantener, ¿no? Esos fueron los criterios técnicos que se utilizaron. Sí, otra pregunta más. ¿Usted sabe qué empresa compró cegado las plantas de oxígeno medicinal y los balones de oxígeno que ahora están depositados en la Villa Panamericana? No conozco, porque esas han sido decisiones, entiendo, tomadas por legados y sobre todo esas compras, por lo que me he informado recientemente por las noticias que salieron. Esas han llegado en agosto, septiembre, octubre, o sea, el segundo semestre del 2021, o sea que ya con el nuevo gobierno. En mi periodo, no, que yo recuerde, no se procesaron esas compras de los cilindros, se iniciaron, sí entiendo, los procesos delegados, pero no, el ministerio no intervenía justamente porque se había transferido esa responsabilidad a través del decreto de urgencia alegado en los procesos de compra. Así que desconozco las empresas y sus antecedentes. Bueno, sobre el tema de algunos montos que se pidió en las preguntas, podría hacernos llegar por escrito. Sí, cómo no. Voy a solicitar la información para que la comisión tenga los datos más completos. Sí, muchas gracias. Vamos a pedir a los congresistas que deseen formular otras preguntas. Tienen la palabra, señores congresistas. Bueno, no habiendo más preguntas por parte de los señores congresistas,
Agradecemos la presencia del señor exministro de Salud, Óscar Raúl Ugarte Ubillús, por la información proporcionada a la comisión investigadora. Se le informa que la comisión podrá requerir información adicional sobre el caso e incluso citarlo nuevamente si fuera necesario. Le invitamos a retirarse de la sala de sesiones en el momento que estime pertinente. Muchas gracias. Hasta luego. Señores congresistas, habiendo agotado los puntos de la agenda, cumplo con informar que la transcripción magnetofónica de la sesión forma parte del acta respectiva y siendo las 16 horas con 01 minuto, se levanta la sesión. Gracias y buenas tardes.